Peregrino, bienvenido. Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago y estaremos allí donde tú estés, dando voz a tu valentía. Te contaremos la historia de los lugares por donde pasa, sus leyendas escondidas, toda la información de actualidad y las mejores historias de superación que quedaron impresas en las huellas del camino. Bienvenidos peregrinos, bienvenidos al primer programa dedicado a los peregrinos, a quien esté interesado en el camino y a quien no lo pueda hacer pero nos quiera seguir desde casa. Servidora que les habla soy Ana Martín y les presento a Jorge Domenech, nuestro colaborador y amigo que recepcionará vuestros mensajes. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a dar paso a lo que viene ahora. Vamos a hablar con la Orden de Santiago, una orden medieval que nació para proteger el camino. Esto tiene y liga con una de nuestras noticias del día. 3.600 agentes vigilarán el Camino de Santiago, Policía Nacional y Guardia Civil formarán parte de este dispositivo especial por el Xacobeo. La Orden de Santiago, nacida en el siglo XII, se encargaba de ello en la época medieval, cuando nadie hacía este esfuerzo. Si recuerdan, la Orden Templaria hacía lo mismo para los peregrinos de Jerusalén. Vamos a hablar también con el monasterio de Cornellana, Gloria la Hospitalera, un monasterio con una leyenda especial. Un monasterio que nace en el siglo XI, pero que aún hoy es albergue y hospital de peregrinos. Todo un paseo por la historia, amigos. Luego tendremos a José Javier Esparza. Nos hará una radiografía de la historia, nos vamos a Ocebreiro con él. Y por último vamos a presentar dos historias vitales que no se pueden perder de peregrinos: Pepo el Tortuga y Álvaro Lozaga. Si tienen algún amigo del que nos quieran hablar, de su historia vital, déjennos un mensaje en nuestras vías de comunicación. Nuestro email info@elrincondelperegrino.es, nuestro WhatsApp 623003919 o nuestra página de Facebook Peregrinos Programa de Radio. Les repito el WhatsApp 623003919. En él Jorge recogerá vuestras peticiones, vuestras historias, todo aquello que necesitéis que le demos voz. Damos la bienvenida a este programa número 1 que va a ser muy especial. ¿Y por dónde empezar? Pues empezamos por el principio. ¿Cómo comenzó el Camino de Santiago? Con aquello que llaman el primer camino, el camino original, el camino primitivo. Es aquel que parte de Oviedo y llega a Santiago. ¿Y por qué parte de Oviedo? Porque el rey estaba en Oviedo. ¿Y por qué estaba en Oviedo? Porque estamos en la Reconquista, amigos, siglo IX. Un eremita llamado Pelayo le dice al obispo que hay unas luces extrañas en un monte. Y el obispo llama al rey para que verifique este hecho crucial. ¿Y el rey de dónde sale? De la capital, de su reino, de la corte, de donde estaba. Algunos hablan de Lugones, otros de Oviedo. Quizá no se sabe el punto exacto, pero hoy lo marcamos como la Catedral de Oviedo. Y este camino primitivo, donde ustedes van a caminarlo también, es exactamente igual al que hizo el rey Casto en el siglo IX. Algunos tramos sí, algunos tramos no, porque hemos hecho las actuales carreteras sobre muchas antiguas calzadas romanas, pero otros tramos se han desviado y en este programa y en los que vienen les contaremos cuál. Vamos a hablar ahora con Gloria, una hospitalera, una mujer especial. Son de estas personas que dedican su vida al Camino de Santiago.
ella se encuentra en un punto del camino primitivo, en Cornellana. Este monasterio que tiene una historia impresionante desde el siglo XI y en el que ustedes hoy pueden hacer noche, lo cual es un lujo, un privilegio de la historia. Ella nos va a contar toda la historia porque su propia ascendencia también era hospitalera de ese monasterio, de ese albergue, de ese hospital. Gloria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Ana, buenas tardes. Bueno, bien, ¿y tú? Encantada de que estés en nuestro primer programa de peregrinos, donde toda España, Latinoamérica por streaming, Europa te está escuchando, y quisiéramos que nos contases esa historia tan fantástica de ese lugar que regentas con tanto cariño y con tanta atención todos los días de tu vida. Gracias, Ana. Pues nada, es un monasterio del siglo XI, como bien sabes, y una parte está dedicada al albergue, aunque la otra ya está bastante estropeada. Luego la historia, pues te cuento un poco lo de la historia del monasterio. Vale, perfecto, claro. Vale, pues nada, cuenta la leyenda que una niña se perdió en unos montes que ahora llaman los Canalones, pero en aquella época pues era todo monte, y la encontró una osa y la amamantó. Eso es lo que cuenta la leyenda. Y esa niña por lo visto era una infanta, la infanta Cristina, que era hija del rey Bermudo II, y de su madre se llamaba Blasquita, que el rey era rey de Asturias y rey de León a la vez. Entonces la niña fue creciendo, y según fue creciendo, pues nada, decidió poner la primera piedra de lo que hoy es el monasterio. El monasterio de Cornellana, es cierto que arranca en el siglo XI, tiene varios siglos de construcción adicional posterior. Por favor, Gloria, cuéntanos esa leyenda en el arco de la entrada que me tiene fascinada. La leyenda es lo que te dije antes, la niña que se perdió en el bosque. Sí, me refiero, hay un símbolo, un grabado en el arco, que es cierto que se atribuye a la leyenda, ¿no? Sí. Pero vamos a describirle a nuestros oyentes qué se van a encontrar cuando llegan a esa puerta en ese arco. En lo que sería la pieza clave, que es la que sostiene todo el arco, se encuentra ¿sí? Lo que es, perdona, no sé si te he interrumpido, pero adelante. Una osa, y entre las garras que se supone tiene como una niña, como un bebé ahí entre las manos. O sea, entre las garras, ¿qué manos? Entre las garras. Es correcto. En realidad, lo que un peregrino va a ver si no conociera esta leyenda es un cuerpo tendido y una especie de monstruo, ¿no?, sobre él, que no se sabe bien si está protegiéndole o atacándole, o no se sabe muy bien, aunque asociado a la leyenda de la osa, podemos asimilar que le está protegiendo en el sentido, como bien nos decía Javier Esparza en una pieza documental que hicimos para el Camino Primitivo: aquí dentro estáis protegidos, aquí fuera acecha el peligro, ¿no? Y cuéntanos un poco cómo está la situación actual en Cornellana con respecto al COVID. ¿Hay seguridad? ¿Está la zona tranquila de los datos? Ahora mismo sí, estamos tranquilos. Tampoco fue una zona con mucha incidencia. Quiero decir que hubo casos, pero no exagerado. La gente se ha cuidado bastante y en general ahora mismo, ya te digo, no se ve ningún caso. Bueno, el pueblo es pequeño y puedes más o menos saber lo que está pasando. Pero bien, vamos, sin problemas. ¿Notas ya afluencia de peregrinos? Sí, ahora ya empieza a haber gente ya en el camino. Qué a bien. ver, no es lo de otros años, pero sí se ve gente ya con las mochilas, sí, y con ganas, vamos. Comienza poco a poco. Sí. Una manera de vivir la historia es, sin duda, alojarse en el monasterio de Cornellana, donde miles de peregrinos se han alojado desde el siglo XV. Sigue siendo un albergue actual, muy bien cuidado por una hospitalera y las personas. Ana. Muchísimas gracias, Gloria, por tu intervención. Animamos a todo el mundo, Cornellana. Sí, a que haga el camino y sobre todo, bueno, pues un poco a los asturianos también, que son los que menos lo frecuentan el camino, yo creo, en general.
Porque, claro, porque estamos en Asturias. Bueno, pues animamos a todos aquellos asturianos y a toda la gente de España que quiera hacer el Camino Primitivo de Santiago. Pasa por Salas y dentro de Salas se encuentra este monasterio único, especial, albergue de peregrinos con una leyenda increíble que queda y da lugar al misterio en Cornellana. Muchísimas gracias, Gloria, por tu intervención. Te mando un abrazo y que sepas que te iré a ver en cuanto pueda. Cuando quieras, aquí tienes tu casa, ya lo sabes, Ana. Gracias, un abrazo muy fuerte. Un beso, gracias. Y volvemos al camino con esos 3.600 agentes que lo vigilarán para la seguridad de todos nuestros peregrinos, la Policía Nacional y la Guardia Civil, en ese dispositivo especial para que nada ocurra, ni robos, ni asaltos, ni ningún peligro. Pero la pregunta es, ¿qué ocurría en la época medieval? Pues el camino nace en el siglo IX, pero a partir del siglo XII se hace famoso el camino francés. ¿Por qué se llama el camino francés? Porque lo transita mucha gente que entra por Francia. ¿Y qué ocurre ahí? Bueno, pues esos peregrinos no sabían si iban a volver a sus casas. Los forajidos, la reconquista, los asaltos, las aceifas, cantidad de peligros que acechaban a un peregrino en el siglo XII. ¿Y quién nació en el siglo XII para proteger a los peregrinos? Eso fue la Orden de Santiago. Y la Orden de Santiago es como los templarios, pero en el Camino de Santiago, pero sigue viva en el siglo XXI. Es una orden vigente que sigue aportando grandes valores y grandes actividades a la sociedad. Y tenemos con nosotros a una persona que representa esa orden, un 13 de Santiago, duque de Hornachuelos, una persona que nos va a hablar de qué representa ahora mismo esta orden en la actualidad. Muy buenas tardes, don José Ramón Oces. Buenas tardes, doña Ana López Martín. ¿Cómo se encuentra? Pues me encuentro ajetreado por el trabajo. Tengo una persona que trabaja mucho, no debo servir para mucho más, pero trabajar sí. Bueno, pues entonces vamos a robarle muy poquito tiempo de su... No, el que necesites, el que se necesite. Queríamos saber un poco la Orden de Santiago, tan importante en época medieval, que protegió a los peregrinos, que jugó ese papel fundamental en la Reconquista. En el siglo XXI sigue vigente. ¿Y qué está afrontando ahora la Orden en sus proyectos vitales de funcionamiento? Pues mira, yo creo que en primer lugar lo más importante es poder conservar los valores que le hicieron importante a esta orden desde su inicio, ¿no? Y que antes de ser orden como tal orden, ya había un grupo de señores que eran uno de caballeros, que eran los frates o los 13 de Cáceres, que fueron los que imprimieron esos valores y esa defensa de la España o de la territorialidad de España, del rey, de la fe. Bueno, mantener los valores, yo resumiría. Los valores que tanto necesita ahora mismo la sociedad, ¿no? Pues seguro que sí. Honor que sí. Y que están cada día más olvidados. Honor y valor. A través de diferentes proyectos, supongo, ¿no? Y tienen ustedes un premio a la historia, ¿no? De reconocimiento para impulsar esa actividad. ¿Es correcto? Tenemos un premio a la historia que está, además, con un premio el más importante en dinero que existe en Europa y que se hace siempre a aquellas personas, aquellos historiadores o aquellas personas que han contribuido de alguna manera para poner el concepto de España pues en el mundo, ¿no? Sí. No solamente la Orden de Santiago, es verdad que casi todos los premiados hasta ahora, sus tesis o sus libros por los que han sido premiados o por su historia de escritura, de escribir, siempre han hablado de todo de lo de Santiago. Es que la Orden de Santiago, España no se entiende, no se puede entender si no es con la Orden de Santiago. Sin duda. Y eso es una cosa que está, yo creo que aceptada por todo el mundo, erga omnes. Esto tenemos que ponerlo en varios programas porque es una historia larga de contar, muy interesante e imprescindible de saber,
pero no le vamos a robar todo el tiempo del mundo hoy, pero sí lo dejamos pendiente. Quería decirte una cosa respecto al camino, que es verdad que hay un proyecto también, además del Premio a la Historia, existe un proyecto muy bonito para dejar pozo en varias etapas de la Orden de Santiago, y se trataría de poner unos carteles con algún texto bíblico, pero todos acolados también con la Cruz de Santiago, ¿no? Para que sepa que es la de Santiago la que está poniendo esos textos. Y cada texto de esos pues va a resaltar, pues puede hacerse hasta con una meditación por la gente que lo quiera que quiera hacer el camino, que esté haciendo el camino. Yo creo que esas pequeñas cosas que queremos hacer, yo creo que van a ayudar también al peregrino. Estamos todavía pendientes de que algún obispo es que pues no todos los obispos reaccionan de la misma manera, pero bueno, yo creo que lo conseguiremos. Poner de acuerdo a las instituciones, pero está muy bien esa iniciativa, es como una especie de reflexión entre etapa y etapa, porque sí que hay... Sí. Es que cuando la gente se pare, si tira para uno o para otro y ve algo, lo va a leer, no sé. Claro. Luego, como siempre que lees un libro, no quiere decir que siempre te vaya a trasladar la misma idea, ¿no? Sin duda. Tú descubres cosas nuevas en cada... Y habrá personas que descubran sobre un mismo texto distintas cosas, ¿no? Pero yo creo que todas ellas, a todas les ayudará. Les ayuda, sí. Claro. Mantener la tradición a través de la cultura, el impacto social, para mantener ese honor y valor que tanto mantuvieron desde el siglo XII, y ese paso a la reflexión que incita con esa iniciativa que van a tener en cada punto de etapa que nos ha contado hasta el momento. ¿Puedo hablar de otra cosa? Sí, diga. Es que te he oído decir antes, cuando estaba en espera, de las fuerzas militares, que se van a mandar fuerzas de 1.600 unidades, ¿no? Personas que van a cuidar de la protección del camino. Sí. Pues eso sí que, si me permites, me gustaría hacerte un apunte. Sí. Porque eso es lo que estaba haciendo la Orden de Santiago, no se sabe, bueno, desde 1170. Es verdad que no se firma un convenio con el arzobispo entonces de Santiago hasta el 5 de julio de 1175, por este acuerdo la Orden de Santiago asumía la defensa del camino y también la protección de todos los peregrinos. Sí. Y eso es un dato que yo creo que es importante, ¿no? Sin duda. Porque es verdad que ahora sí que se ha tomado una decisión, por lo que me han dicho, de que van a estar protegidos los caminantes o los peregrinos, pero esa labor que van a hacer las Fuerzas Armadas desde el año 1170 se ha estado haciendo por libre, y desde 1175 ya con un concierto hecho con el arzobispo de Santiago. 1175, y en concreto desde el 5 de julio. Heredada de la Orden de Santiago, sin duda. Ese punto queda claro para todo el mundo que le interese la historia y que sepa por dónde está pasando, quién le cuidó y quién le cuida ahora. Muchas gracias, don José Ramón, por su intervención y por su tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande a toda la Orden de Santiago. Gracias. De su parte, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a dar paso ahora a un paseo por la historia. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. Arrancamos con la sección Un paseo por la historia, donde nuestros expertos e historiadores nos contarán qué ocurrió por aquellos lugares por los que estás pasando, peregrino. Miles de años han pisado antes que tú las huellas por las que estás pasando. Jorge, ¿cómo estás? Nuestro corresponsal, colaborador. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Dónde te encuentras hoy? Bien, hoy me encuentro en el municipio de Ocebreiro. Esto está en la comarca de los Ancares, Lugo. Estoy en pleno camino francés. Acabo de pasar por Villafranca del Bierzo, que es la etapa número 26, y mi próxima parada es Triacastela, que es la etapa 27 del camino. Damos la bienvenida a nuestro colaborador de historia, don José Javier Esparza. ¿Cómo estás? Mi querida Ana, ¿cómo te encuentras? Muy bien. Tenemos que hablar de Ocebreiro. Tenemos que hablar de Ocebreiro, y es seguramente el mejor sitio para hablar en un primer programa, porque, vamos a ver, en Santiago el punto 1 es Santiago. En Santiago el punto 2 en realidad es Oviedo, que es el primer lugar desde donde se hizo una peregrinación.
Y el tercer lugar, muy probablemente, tiene que ser precisamente Ocebreiro, porque es donde consta el primer hospital, es decir, albergue, que en la época se llamaban hospitales, documentado desde finales del siglo IX, es decir, muy poquito después de que empezaran las peregrinaciones. Y lo más impresionante es ir hoy, porque cuando subes ese alto, que es el Cebreiro propiamente dicho, y entras, te ves sumergido de repente en un pueblo del siglo X, del siglo XI. Es una cosa absolutamente maravillosa. Y cuando empiezas a hablar allí con la gente, entras en la iglesia de Santa María, en el museo etnográfico, qué sé yo, y empiezan a contarte las historias del pueblo, incluido el milagro del Santo Grial, dices, definitivamente, esto solo puede ser el Camino de Santiago. Es un pueblecito medieval, tuvo que ser visigodo seguramente, del siglo del que hablas. Tuvo que ser de todo. Vamos a ver. Lo primero que está documentado de Pedrafita, o sea, de Cebreiro, Pedrafita es el nombre del núcleo de población, por así llamarlo, porque es muy pequeñito, creo que no llega a 1000 habitantes. Y dispersos, porque el concejo es amplio. Lo primero que consta es una iglesia prerrománica con toda seguridad, muy probablemente anterior al siglo IX. Lo que pasa es que ha sido tantas veces restaurada que es muy difícil conocer exactamente su historia, ¿no? Pero sabemos que antes de la invasión mora debió de existir ya, precisamente por el punto, porque ya te digo, es que igual que en el camino es una cosa maravillosa, ves cómo sale la historia en las cunetas, ¿no? Tú vas caminando y ves cómo hay ciudades que han crecido en torno al camino y solo para el camino. Bueno, perdona, ¿esa iglesia es Santa María la Real, de la que hablas? Sí, exactamente. Y la gracia que tiene Ocebreiro es que ya estaba allí. Es un núcleo de población por el que pasaba la calzada romana, que por otra parte es un camino precioso, porque cuando tú terminas de subir hasta el Cebreiro, llegas a esa loma, es uno de los puntos más altos, por cierto, de los Ancares. En invierno hace un frío que pela, pero es una preciosidad. Ves un pueblo enteramente construido, desvelo parte de la intriga, con casas de piedra, muchas de ellas redondas, con gigantescas pallozas, como corresponde a la arquitectura tradicional de los Ancares. Bueno, es una maravilla, o sea, para el que llegue de nuevas va a pensar que es el pueblo de Asterix. Bueno, es que el pueblo de Asterix era así, ¿no? Hay una casa grande, enorme, la principal del pueblo, donde encuentras de todo, también el museo etnográfico. Es decir, que existía ya y seguramente ha existido siempre. Los romanos tampoco hacían, como decía un amigo mío argentino, no comían vidrio. Es decir, hacían las calzadas por donde tenían que pasar, claro. Y realmente solo por ahí puedes pasar luego a Galicia, desde Astorga, ¿no? Claro. Es decir, que sería un camino prerromano con toda seguridad. A partir de todo este tiempo, siglo tras siglo, ha habido gente pasando por ahí, subiendo el alto del Cebreiro, llegando hasta arriba, viendo aquel pueblo y luego a sus pies el valle enorme que baja hasta Samos y Sarria por el camino de Triacastela, que es una auténtica... Fíjate, bueno, me estoy enrollando un poco, pero unos pocos kilómetros al sur de esto tienes una sierra, la Sierra del Edramo, en cuya cresta todavía se conservan los cimientos, la cimentación, los zócalos de un enorme pueblo celta. Y todavía lo encuentras allí. Es un lugar cargadísimo de historia. Javier Esparza, te agradecemos mucho la intervención en un paseo por la historia y nos vemos en los siguientes programas. Muchísimas gracias. Nada, el agradecido soy yo porque me ha permitido revivirlo, así que el próximo, el que tú quieras, sea Samos, sea Fromista, el que te dé la gana, va a ser una maravilla poder compartir esto con nuestros oyentes. Un abrazo muy grande. Chao. Y entramos en la sección La magia del camino. ¿Quién no ha vivido alguna vez algún momento mágico en el trayecto a Santiago? Van a ser testigos de historias vitales, gratificantes, maravillosas y algunas espeluznantes. Pero no se preocupen porque antes o después llega la magia. Jorge, nuestro colaborador, compañero de programa, ha hablado con algunos peregrinos que le sugieren historias de sus amigos, de conocidos, de familiares y le han transmitido algunas de sus historias conmovedoras. Por cierto, las vías de contacto: info@elrincondelperegrino.es o al WhatsApp del programa 623 00 3919. Mi querido Jorge, ¿por dónde empezamos hoy?
Pues Ana, como bien has comentado, sí que he estado en contacto con bastantes peregrinos, pero hoy concretamente quería hablar solamente de 2 de ellos. Son historias muy impactantes y la primera de ellas me impactó tanto que vi necesario que apareciera en el programa, que apareciera en este altavoz que es el programa de radio. Adelántanos algo de ella, ¿es como un misterio? Es una historia de superación. Es una historia de superación de un hombre que de alguna manera lo perdió todo y lo terminó encontrando en el camino. Bueno, vamos a ella, vamos a verla. Y vámonos con un peregrino con una historia especial. Un hombre que a sus 62 años sufrió lo que muchos han pasado en su vida. Un despido a pocos años de la jubilación. Esa situación que provoca un quebranto en el alma de las personas le llevó a una depresión. Y ahí, lamentablemente, fue nuestro querido amigo, el peregrino que nos va a hablar hoy, ahora conocido, ya veremos por qué, como Pepo el Tortuga. ¿Qué ocurrió con este hombre tras saberse en un agujero de ánimo, de incomprensión? ¿Cayó en problemas de adicción? ¿Qué hizo el Camino de Santiago en su vida y cómo vive ahora? Vamos a averiguar en primera persona qué fue lo que ocurrió. Sí, dígame. Buenas tardes, Pepo Tortuga. Sí. Pepo, ¿cómo te encuentras? Soy Ana Martín del programa Peregrinos de Radio Intereconomía. Ah, hola. Pues muy bien, de camino. Pepo, te llamo porque eres uno de los peregrinos más conocidos del camino. ¿Dónde te encuentras ahora? Trabadelo. Es entre la etapa que hay entre Villafranca del Bierzo y Ocebreiro. Ajá. La gente que hace camino más o menos sabe. ¿Y cuánto tiempo llevas allí? Pues viviendo en el camino 5 años y pico. Vives en el camino. Queríamos saber, entender, ¿cómo era tu vida antes? Pues nada, pues mi vida, pues trabajar, pues estoy separado y trabajando. Y cuando hace 6 años casi me despidieron, intenté buscar trabajo, echando currículum y tal, y nada, no había forma. Entonces, pues cogí una depresión pues grande, muy grande. Y mi hija, la pequeña, que sabe que el camino me gustaba, porque yo llevo haciendo camino pues, en vacaciones como todo el mundo, unos años, pues me dijo, mira, te vas unos días y cuando te espabiles, pues te vuelves. Pues vale. Y así lo hice. Luego, pues hablando con mi hija, la mayor también, pues me dijeron entre las dos, oye, si te encuentras bien en el camino, no hagas otra cosa. Entonces, aquí estoy. ¿tú de qué trabajabas antes de que te despidieran? De camarero. De camarero. ¿Y cómo es lo que uno siente cuando busca trabajo, no lo encuentra y tiene 62 años? Mira, yo la última vez, que fue lo que me dio la puntilla, yo hacía los currículum en papel reciclado. Y era después de que hay un marroncito y tal. Fui a un bar, lo dejé, me dijeron que posiblemente me llamarían. Esa misma mañana seguí echando currículum y cuando volvía para casa, al lado de un contenedor, vi un papel marroncito y digo no. Y cuando me acerqué era mi currículum. Que lo habían tirado a la basura. Impresionante, impresionante. Con lo que entré en el bar y lo dejé todo así bien planito encima de la barra. La gente que había allí pues se quedaron callados. Seguramente habían estado hablando de mí. Y le dije al señor bueno señor,
que, mira, que sin querer se te ha caído el currículum en la basura. Muy elegante ese gesto por tu parte. Y cuando llegué a casa, pues me derrumbé y ya dije, ya no hay... Pero bueno, gracias a Dios, fue una cosa para estar aquí en el camino. Bueno, queremos resaltar desde aquí que cada persona que está buscando trabajo con un currículum, les pedimos a quien lo recepcione que muestre un respeto hacia esa petición. Una persona que está buscando trabajo no necesariamente implica que no tenga dignidad, y eso es algo que tenemos que remarcar desde aquí. Agradecemos tu gesto elegante de no haberte enfrentado a una persona que mostró poco respeto, pero la verdad que la escena es dantesca. Déjame hacerte esta pregunta importante para mí y quizá para mucha gente. ¿Qué relación tienes con el camino? El camino ahora mismo en la vida, en mi vida. Yo estoy en el camino, no sé lo que podría hacer. Yo necesito caminar, ver a gente, intentar ayudarle, no sé. Parece que el Camino de Santiago le ha dado como un propósito vital a tu vida, quizás. Sí, segurísimo. Sí. Déjame preguntarte esto, ¿qué es lo que más aprecias de la vida con la experiencia que tienes y todo lo que te ha sucedido? Pues ahora mismo, yo en el camino, yo el camino para mí ha sido siempre, yo fui alcohólico y en uno de los caminos lo dejé, fumaba mucho y de muchas cosas, y en otro de los caminos también lo dejé. Entonces para mí el camino ha sido una cura continua. A mí cuando me pasa algo y estoy en el camino, de una forma u otra se me soluciona. Todos los problemas, conoces cientos de personas que te cuentan su vida, que tú le cuentas las tuyas, y te lo ves que a los 3, 4, 5 días les ha cambiado el carácter, son más humanos. El camino tiene una magia que nos hace salir o que nos ayuda a salir de los baches, es lo que nos estás contando. Sí. ¿Podrías explicarnos en tu propia vivencia, en tu propia experiencia, cómo se materializa esa magia? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú vives para que el Camino de Santiago te permita salir de esos baches? Pues la humanidad que se respira, vamos a ver. Tontos, por decirlo de alguna forma, hay en todos los sitios y siempre hay gente que va de otra forma. Pero la gente que viene al camino, por regla general, lo necesita. Vienen pues con problemas, porque todo el mundo hablamos con todo el mundo. Pero hablar contigo mismo parece que te cueste trabajo. Cuando te tienes que perdonar una cosa, le das 300 vueltas antes de perdonártela. Yo creo que has encontrado 3 puntos importantes que te faltaban en una vida anterior cotidiana. Según lo que nos has contado, 1, la libertad, 2, la humanidad y 3, la conexión con la vida, la conexión con uno mismo. Pepo Tortuga, muchísimas gracias por tu intervención, por contarnos tu experiencia. Un hombre que pasa a sus 57 años de buscar trabajo, de enviar un currículum, de dejarlo en mano y de encontrarlo en ese mismo momento en el contenedor de la basura, donde sufre la falta de respeto, la falta de dignidad, y se refugia en el camino para encontrar la libertad, la humanidad y la conexión con la vida. Muchas gracias por tu aportación al programa Peregrinos. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido tu experiencia
y esperamos poder volver a hablar contigo. Te deseamos lo mejor. Cuando queráis. Gracias. Y a todos los peregrinos que nos escuchan, pues buen camino, peregrino. Gracias, Pepo, por tu intervención. Un abrazo muy fuerte. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. Perdona, ¿y tú por qué haces el camino? Pues fue una decisión valiente, pero quería conocer gente nueva y conocer diferentes culturas y me gusta después mantener las amistades en el tiempo, porque además haces un vínculo de vida que no se te va a olvidar nunca. Bueno, pues espectacular, ¿no? Se puede salir de todo. ¿O no? Sí. Desde luego con la historia de Pepo queda ejemplificado que de todo se sale. Tengas los años que tengas, te haya pasado lo que te haya pasado, no es la esperanza por tenerla, simplemente es, por favor, no mires a la oscuridad, da sombra. Si esto es lo que hace el camino, pues yo creo que vamos a escuchar historias muy, muy interesantes. Fantástico. Cuéntanos un poco con quién más te has encontrado. Me encontré también con un tipo llamado Álvaro Lazaga. Álvaro Lazaga, ¿vale? Y Álvaro que es también especial. Para empezar, especial por la cantidad de veces que ha hecho el camino. Bueno, esto es un fan del Camino de Santiago, ¿no? Hay muchos, pero no sé si tantos como él. Bueno, pues esto significa que si el camino le ha invadido su espíritu, algo habrá cambiado. Desde luego. Vale, pues venga, vamos a hablar de Álvaro un rato. Vamos a hablar ahora con un peregrino sin igual. Pocos podrán contar que han hecho el camino más de 40 veces. No sé cuántos han encontrado a su pareja en algún tramo o en un albergue. Vamos a hablar con Álvaro Lazaga, un madrileño de nacimiento que conoció en su destino a Santiago un aspecto de la vida fundamental. ¿Cuál? ¿Qué aspecto del Camino de Santiago fue capaz de transformarle? ¿Quién era esta persona antes de encontrar lo que encontró? Y sobre todo, ¿quién es ahora Álvaro Lazaga para los demás? Sí, dígame. Buenas tardes, Álvaro Lazaga. Buenas. Sí, soy yo. Álvaro, soy Ana Martín, te llamo del programa Peregrinos de Radio Intereconomía. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy sorprendido, muy bien. Aquí en el camino. ¿Dónde te encuentras en el camino? Pues estoy en un pueblo de Burgos, pequeñito, se llama Gés, que es muy acogedor, y aquí estoy con unos amigos. Haciendo de nuevo tu camino número 44. Esta vez 44. ¿Cómo eras antes de que el Camino de Santiago invadiera tu vida y tú la de él? Pues yo era una persona bastante tímida, cortada, no muy sociable. No sé, me daba... No sé, era pues diferente y luego cambié. Me cambió la vida. ¿Diferente ahora te refieres? Sí, diferente ahora, sí. Ahora soy de otra manera. ¿Qué es lo que más ha cambiado entonces en ti? Pues no sé, me ha enseñado, más que enseñarme, he aprendido a captar algo que flota aquí, porque la gente por eso viene tanto, que es el espíritu que está en el camino y que yo, a mi modo de entender, lo entiendo como agradecer lo que la gente de los pueblos te ofrece, lo que la naturaleza te ofrece, porque cada día es diferente, porque el camino se hace en todas las épocas del año y claro, no es lo mismo el calor que la nieve, que el agua, pero agradecer y amoldarte, agradecer y amoldarte a todo
todo lo que te ofrece la naturaleza y sobre todo la gente y la tierra que pisas. Amoldarte a la vida de manera natural, con flexibilidad, es quizás un buen consejo para cualquier vida de cualquier persona en cualquier sitio, ¿verdad? En cualquier sitio, pero digamos que yo lo aprendí aquí, yo lo aprendí en el camino. Sería bonito que todo el mundo lo supiera de siempre, pero bueno, yo lo aprendí aquí y me cambió, me hizo más humilde, más austero, más, no sé, diferente. Claro, porque ¿qué relación tienes tú ahora con el camino? Es una pregunta obligada del programa. Sí, pues mi relación es de amor al camino, de amor y agradecimiento. Es muy bonito. Son los dos pilares donde yo diría que se basa. Bonito y romántico, ¿no? Porque tienes una historia detrás. Cuéntanos qué pasó. Sí, es que, bueno, el love is in the air, el amor está en el aire y el amor pues me captó en el camino, pues en un albergue en Modenaya, allí por el camino primitivo, pues vi una peregrina, le miré a los ojos y yo dije, pues esta chica me gusta. Estoy perdido. Bueno, pues, le miré a los ojos y estoy perdido, ¿no? Caminamos con gente, con no gente, se alejaba, se acercaba. Y al llegar a Santiago, pues ya parece que ella dijo, pues yo me voy a Finisterre. Y digo, sí, pues yo también. Al fin del mundo, ¿no? Finisterrae. A Finisterrae, claro. Justo veíamos el mar después de muchas semanas y parecía que iba a llover, pero bueno, me puse cerca de ella, se dio la vuelta, estaba yo y bueno, nos dimos el primer beso y ya pues hasta ahora. Bueno, eso significa en toda regla una declaración, ¿no? Sí. Suena como muy romántico. A mí nunca me ha pasado nada igual. Además, empezó a llover a mares. Además, empezó a llover a mares y no podíamos separarnos. ¿Verdad? Que es que, en fin, son tantos kilómetros. Da todo igual. Deseando ese momento que claro, ocurrió así. ¿Qué diferencia notas en la vida y en las personas con respecto a cuando te la encuentras a esas personas en el camino, en contraste a la vida habitual que pueda vivir una persona en su lugar de residencia y trabajo? Pues la vida normalmente es muy monótona, es algo pues trabajo, casa, comer, entonces es es algo muy monótono. En cambio, claro, entonces ahí pues hay gente que no saluda ni a su vecino, ni sabe quién es, ni saluda a nadie por la calle, pues, bueno, las grandes ciudades menos. Pero en cambio, el camino es como que vienes y es como un recreo, que nos sueltan a los niños y ahí a corretear por el campo y enseguida nos hacemos amiguitos, porque los niños tú los dejas en un parque infantil y juegan, o sea, no se conocen y se ponen a jugar, pues los peregrinos, en este caso, pues todos los que estamos aquí estamos caminando, todos hacemos lo mismo, todos buscamos dónde dormir, dónde comer, caminar y entonces, claro, cada uno tiene sus motivos, sus anhelos, hay de todo, pero todos tenemos el mismo fin, que es llegar a Santiago. Y ¿sí? Entonces, pues se van creando relaciones, unas muy fuertes, otras normales, unas duran para siempre, en fin, hay amigos para amigos que a lo mejor he estado 2 días y ya son para siempre, y siempre que pasas por su ciudad vas allá a verlos, o en fin, las relaciones se acrecientan mucho con esa relación que es como pues, que surge espontánea, surge con este espíritu que hay, o que no sé cómo llamarlo, pues que está en el camino. Entonces es quizás un escenario que nos da una licencia de ser realmente quien somos. Claro, sí, exactamente, porque en la vida normal no es que hagamos un teatro, es que tenemos una misión que es trabajar, comer, ir a por los niños, comprar, y todo es rutina y es nuestra misión, y nunca nos paramos a pensar, a estar con nosotros mismos. Entonces, el peregrino cuando viene al camino, sobre todo, está consigo mismo, y hay gente que
se asusta de sí mismo, porque de repente se mira adentro y dice, anda, y este soy yo. Claro, nunca se ha parado a pensar en sí mismo, nunca ha tenido tiempo para pararse a pensar. Y por eso la gente está a flor de piel. Y tú vas caminando y no sé, encuentras a alguien pues que está ahí, le preguntas, ¿cómo estás? Y tienes un problema. Y te puedes hablar y a lo mejor empiezas a hablar y él o tú le cuentas cosas que no le has contado a nadie. Pero y lo verbalizas. Es como que tienes ganas de hablarlo, pero no a tus mejores amigos no se lo has dicho. Y encuentras a un desconocido en el camino y te surge contar cosas que no contarías a nadie. Entonces, eso es lo que hace que yo creo que es lo que hace que nos enganchemos tanto, porque, bueno, yo no llevo caminos, pero yo sé que hay gente que lleva muchísimos más, yo sé que hay gente que lleva 60, 70, 100, y que esto no es una carrera, o sea, yo simplemente voy al camino porque me gusta y porque se me ponen mariposas en el estómago cuando estoy haciendo la mochila. Entonces, yo seguiré haciéndolo mientras que esas mariposas estén. Entonces, hago pues 4, 5, 6 caminos al año. Una barbaridad. Pero no es como siendo una obligación, es que me dan muchas ganas. Y claro, con esto del confinamiento, pues claro, estos 6 meses y medio que hemos pasado, pues estaba yo con muchas ganas de salir al camino, claro. Porque es tu pasión, ¿no? ¿Te atreverías a describirte en una palabra cómo eras antes y a describirte en una palabra cómo eres ahora? ¿O te lo pongo de otra manera? ¿Te atreverías a decir cómo te verían antes los demás y cómo te ven ahora? Pues no sé, algo frío, frialdad. Antes, aparte están las redes sociales que unen mucho, porque realmente pues los caminos que haces yo los voy narrando en las redes, con vídeos, en fin. Entonces hay mucha gente, tanto en España como en el mundo, que me van siguiendo día a día y entonces gente que yo no conozco, yo sé que por los mensajes que me mandan, que a lo mejor les hago feliz durante 5 minutos y eso es algo que te llena, porque tú no haces nada, o sea, tú estás disfrutando y hay alguien no se sabe dónde que disfruta contigo. Entonces, es como si lo llevas en la mochila. Muchísimas gracias, Álvaro Lazaga, por tu intervención. Ha sido un honor tenerte con nosotros hoy en el programa Peregrinos. Buen camino en todo lo que te queda y un saludo a tus compañeros de viaje. Un abrazo. Un abrazo. Buen camino. Si conoces a alguien cuya historia no nos la podemos perder y esa persona la quiere compartir con nosotros, déjanos un mensaje indicando tu nombre, contacto y el motivo que la hace especial. Nuestro mail info@elrincondelperegrino.es y nuestro WhatsApp 623 00 3919. Y hasta aquí, amigos, hemos llegado con nuestro primer programa de Peregrinos, un programa intenso en el que hemos aprendido muchas cosas. Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Qué reflexión harías de este programa? Yo, aparte de toda la historia que he aprendido en este programa, me voy a quedar con las lecciones de vida, de humildad, de valentía y sobre todo de elegancia del peregrino Pepo el Tortuga. Y yo voy a resaltar ese punto en el que ha hablado Álvaro Lazaga. Álvaro Lazaga ha dicho que la gente es mucho más cortés, tiene mucha más atención en el camino que cuando retorna a sus vidas. Con lo cual, yo sugiero que todos hagamos un esfuerzo en ser los mismos, no solo cuando nos transformamos en el camino, sino también cuando volvemos a casa. Hemos hablado con la Orden de Santiago, con Gloria la Hospitalera en Cornellana, en Salas, Camino Primitivo de Asturias. Hemos hablado con José Javier Esparza, que nos ha contado las maravillas de Ocebreiro, y Pepo y Álvaro nos han dado ese punto vital tan importante de la magia del camino. Y cerramos con una reflexión final.
Han pasado más de 1000 años y millones de personas de todo el mundo pisan por las mismas huellas de la historia. Es un encuentro mágico de superación, un combate frontal a los miedos que te permite recuperar el valor. Y ese valor siempre estuvo contigo en algún rincón de ti. El camino tan solo te recuerda valores que tenías olvidados. Y es entonces cuando te das cuenta que el sentido de la vida es hacia el otro lado. Un abrazo muy grande a todos los peregrinos y futuros peregrinos y a aquellos que hacen el camino con nosotros y que por alguna razón no lo pueden hacer, toda España, Latinoamérica y streaming mundial que nos está escuchando. Un abrazo muy grande.